profe. Buen día a todos. Profe, le aviso que Noelia Lucero tiene turno médico. Bueno, La hola profe, Noelia, hola, ¿cómo está? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Usted, profe? Bien, bien. Muy bien, de suerte. Bueno, Qué video horrible. Está húmedo, iris. Horrible. Hola Verónica. Buen día, profe. Hola Sabrina. Bueno, vamos como arrancando a ver algunas cuestiones, a charlar algunas cuestiones de más que nada organizativas con las pocas clases que nos quedan. Eh, no vamos a, para que se queden tranquilas, eh, esta segunda parte de las unidades 2 y 3 no se las voy a evaluar antes del final, ¿sí? Quienes tengan aprobado el primer trabajo de la primera parte, eh, no tengan que recuperar ese trabajo, directamente van a final, pero digamos, las unidades 2 y 3 sí van a tener que entregar un trabajo previo al final, ¿sí? La consigna se las voy a subir la semana que viene o la otra para que ya la tengan, la charlemos, lo hablemos, digamos, tengamos clase, podemos tener clase hasta noviembre, ¿sí? La clase en 15 días y después en noviembre una más para que ustedes puedan también elaborar ese trabajo, pero sí se lo tienen que entregar antes de presentarse al final. En el momento que den el final, ¿sí? Si lo dan ahora, en diciembre, hasta 48 horas antes de presentarse al final pueden entregar el trabajo. Digamos, las devoluciones digamos, que les tenga que hacer, se las haré en ese momento, en el momento del final para que lo puedan, digamos, defender el trabajo, más, bueno, los contenidos, ¿no? de la unidad 1, ¿sí? Porque bueno, no alcanzamos, no alcanzan ustedes a elaborarlo, a terminar de leer, a trabajar, ¿no? con los textos y para hacerlo a las apuradas, más o menos, preferible de esta manera. Eh,
¿Se entendió? Sí, profe, ¿cuántas clases nos quedarían? O sea, todo octubre, Nos quedan 3 clases. 3 clases. O Está sea, bien. la de hoy, el Sí. 26 y una más en noviembre. Ah, está bien. ¿Sí? Que para que veamos el tema del trabajo pre-final también, ¿sí? Profe, Sí, o sea que usted, a las personas que tenemos aprobado el primer trabajo, nos va a dar la consigna ahora y nosotros vamos a tener que, antes de presentarnos al final, ya tenerlo hecho y ya usted lo tuvo que haber visto, digamos, para que nos dé el ok, si está bien. exactamente. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? O sea, yo ahora, la semana que viene, la otra, yo le subo la consigna. A ver, la consigna igual va a ser para todas la misma, o sea, para las que, sí, aunque tengan que recuperar el primer trabajo, una vez que recuperen el primer trabajo y aprueben, después van a tener que hacer este segundo para dar el final, ¿sí? Pero sí es como condición para el final. O sea, todas ustedes que cursaron en esta cursada, igual las del año pasado también hice de esta manera, 2020-21, tienen que, antes de dar el final, entregar este segundo trabajo. ¿Sí? Claro, tiene que estar aprobado para poder dar el final, ¿no? ¿Sería segundo trabajo? Sí, a ver. Salvo que esté muy, muy mal, digamos, que no esté para aprobar, que al final, digamos, como que sea algo que muy difícil de remontar después oralmente y se los voy a avisar. Si no les aviso nada, digamos, ustedes me lo mandan y yo no les aviso nada en particular, es que preparen, defiendan, ¿no? Digamos, estudien, piensen como la argumentación del final. Igual vamos a hablar más del final en la clase de noviembre, ¿no? Pero digo, si no les hago ningún, si no hay noticias mías después que que recibí el trabajo, porque bueno, sigamos marchando para el final, ¿sí? Profe, Sí. y aquellos que no entregaron el trabajo, que no entregaron el primer parcial, porque bueno, tengo una compañera que no lo pudo entregar. ¿Cómo sería el caso? ¿Lo pueden volver a entregar o ya tienen que volver a recursar la materia? No, el periodo de recuperación es a partir del 14 de noviembre, cuando cierra la cursada, empieza el periodo de recuperación para aquellos que Ah, tienen que recuperar o no entregaron o todos los atrasos ah, académicos, digamos. bueno, listo, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Bueno, No, profe. no. Bueno, la idea es, la unidad 3 es una unidad, digamos, es la unidad de género, ¿sí? Dentro del programa, pensando, bueno, el género, los géneros, ¿no? Cómo se construyen en la escuela, ¿no? Cómo conforman esta subjetividad infantil. Ahora, la idea es partir, por eso ustedes tienen, como les di el texto de Engels, para pensar un poco el patriarcado de manera más teórica, un poco más, sí, de manera teórica más amplia, y después vamos como apuntando hacia concretamente la sexualidad y la construcción de género, la idea de en la escuela, ¿sí? Como hacer este recorrido desde, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del patriarcado? Porque tienes, perdón. Pero no cargado. Entonces digo, Engels, digamos, es un autor marxista que lo que hace es perdón, que estoy con la niña. Lo que hace es, como, bueno, el texto es el origen del surgimiento de la familia, propiedad privada y del Estado, ¿no? Pensar en cómo estas tres instituciones, ¿no? Son fundantes del
del Estado moderno, digamos, del patriarcado. Esperen que voy a chupar la computadora que se me va a quedar sin. Bien, entonces, en ¿cómo plantea, digamos, este origen, por qué no, de la familia? Es un recorrido histórico para pensar, digamos, cómo justamente los seres humanos, en este recorrido de dejar de ser nómades y pasar a ser sedentarios, fueron asentándose y conformando las primeras organizaciones familiares, ¿no? Digamos, en ese recorrido, ¿qué es lo que le permitió a los seres humanos, o qué posibilitó el sedentarismo para los seres humanos? La producción, profe, de la agricultura. Muy bien, la agricultura. Por un lado, el control de la agricultura, y por el otro lado, ¿qué más? La cría de animales. Muy bien. La agricultura y la cría de animales fueron como los dos, la domesticación de animales fueron los dos elementos claves que a los seres humanos les permitió, ¿no? Asentarse, ¿no? En un espacio, dejar de ser nómades. Y que permitió entonces se comenzaron a formar entonces. Se comenzaron entonces a formar las primeras organizaciones en las tribus, que él los va llamando gens, después de los gens las tribus, después las tribus las organizaciones familiares. En esa distribución, digamos, cuando comienza, digamos, a producirse esta distribución, él lo que va a marcar es que justamente y lo que marca el marxismo es cuál es la relación entre, ¿no?, este modo de producir, ¿no?, el modo de producir el alimento y el modo de trabajar, la organización de dividir el trabajo, ¿no? Cómo se va organizando la sociedad en la producción y cómo esa producción se va, digamos, dividiendo las tareas. Lo que marca, el punto destacable acá para entender el patriarcado, digamos, el surgimiento del patriarcado, es cómo justamente dice que cuando las sociedades, tribus, eran tribus más bien nómades, los seres humanos éramos más bien nómades, lo que sucedía es que justamente ¿qué rol tenía justamente los varones y las mujeres? ¿Cómo estaba dividido el trabajo en ese momento? Creo que las mujeres cazaban. ¿Las mujeres cómo? Las mujeres cazaban. Las mujeres quedaban adentro, los hombres. No, al revés. Claro. Pero ¿adentro haciendo qué? ¿Adentro de qué? ¿A qué llamamos adentro? Tareas de la casa. Estaban como encargadas del cuidado de la reproducción de la cría. Piensen, ¿no?, en esta idea de un ser humano bastante salvaje, digo, ¿no?, bastante más animal, digamos, más. En ese momento era como igualitario el trabajo entre el hombre y la mujer, no había una diferencia, como que ambos tenían roles importantes. Sí, más que igualitario, eran diferentes. A pesar de que hacían diferentes tareas, digamos, los dos tenían un valor. Exactamente. En realidad, y lo que dice Engels es al revés, que en realidad el valor social estaba puesto en la tarea de la mujer, justamente, de la hembra, ¿no?, de la mujer. ¿Por qué? Porque era quien aseguraba la reproducción y el mantenimiento de la cría y de la especie. Sin esa tarea, la especie no se aseguraba. Quien mantenía, quien aseguraba que la especie se pueda reproducir y se pueda conservar, era la tarea de la mujer, de la hembra, ¿sí?
Entonces, el valor social estaba puesto ahí. Justamente lo que va a marcar Engels es que con el paso, digamos, con el este pasaje hacia la agricultura, hacia el control, digamos, de los de la producción agrícola, de los animales, primero va a empezar a suceder que va a empezar a haber luchas por, ¿no? Por la tierra. Va a empezar a también esta idea, por eso es el surgimiento también de la propiedad privada, ¿no? Por un lado esto, ¿no? Va a aparecer la propiedad privada, la idea de que, bueno, va a haber unos que tienen más que otros, aquellos que pueden producir más tierra, cosechar más, ¿no? Criar más animales, o sea, van a aparecer esta división, esta gran división de la sociedad. Y por el otro lado, lo que va a decir, lo que va a marcar Engels, que es fundamental para entender el patriarcado, es que va a modificarse el valor social al interior de la familia, ¿no? O sea, de la distribución de roles al interior de la familia. Porque justamente el trabajo productivo, ¿dónde pasa? ¿Dónde queda? Afuera. Afuera. Esperen un minuto que le doy las hojitas a Ana y ven. Bien, queda afuera, ¿no? El valor, entonces el trabajo productivo, ¿no? Lo productivo como además sinónimo de riqueza, queda por fuera del ámbito doméstico. Entonces, no es que cambia no cambia la distribución de roles al interior, sino que cambia el valor social de qué es considerado como justamente valioso para la sociedad. Entonces, como el trabajo productivo y el trabajo de riqueza queda por fuera del ámbito doméstico, el trabajo de la mujer queda como un trabajo insignificante y, digamos, le da permiso. Por eso es que Engels plantea que justamente cualquier tipo de liberación que se quiera pensar, emancipación de la mujer, no puede pensarse ningún tipo de emancipación dentro del ámbito doméstico. Digamos, tiene que participar de la producción activamente como lo hacen los varones. Digamos. Eso como para empezar, digamos, el texto además, bueno, tiene como el surgimiento también del Estado, ¿no? Pensar cómo, además de producirse esta división, justamente cuando ya todos, o cuando empieza a producirse y empieza a sobrar, y empieza a haber algo que sobra, ¿es necesario que todos trabajen? No. No. Tiene que haber consumidores cuando empieza a sobrar eso de la producción y Bien, quienes generan consumidores son las mujeres que generan más gente en el mundo. Pero profe, ahí es cuando se empieza a concentrar el poder, ¿o no? Exactamente, a eso iba, como esto, ¿no? Por eso mi pregunta es, cuando empieza a sobrar, digamos, en una sociedad en la que el alimento empieza a sobrar, digamos, pensemos en el alimento, ¿no? Antes todos tenían que salir o a cazar, o a recolectar, o a hacer una herramienta para poder cazar, todos algo tenían que hacer. Cuando ya empieza a sobrar alimento, ¿es necesario que todos salgan a trabajar? No, entonces lo que empieza a producirse es esa división, otra división del trabajo entre quienes trabajan manualmente y quienes se van a dedicar a la coordinación, organización de esa sociedad, al trabajo administrativo, ¿no? A pensar esa sociedad, el trabajo intelectual y el trabajo manual, de ahí va a surgir el Estado, ¿no? Como justamente esos quienes, como ya no es necesario que todos trabajen, total sobra, bueno, quienes no trabajan se van a dedicar a coordinar, pensar, ¿no? Digamos, de manera simplificada. Pero digamos, entonces de ahí ¿no? Como los tres. Sí. Esto seguimos hablando como previo a como organizaciones, no el feudalismo, ni en qué momento, digamos.
se empieza como a Ahora, pensar esto del Estado. desde la antigüedad, digamos, las formas estatales, las formas de organización estatal y el patriarcado, En es Europa, tipo Grecia, Roma. Grecia, Roma, anterior a Grecia. Por eso él lo sitúa en el momento en el que el control de la agricultura, ¿no? No necesariamente, no es que es con el capitalismo, o sea, es como, eh, digamos, con el capitalismo, si se quiere, el patriarcado se profundiza o adquiere otra forma, pero no es que el patriarcado nace con el capitalismo, no, es anterior. De hecho, si pensamos el feudalismo, todas las formas de mercantilización de las mujeres, ¿no? De intercambio de las mujeres, ¿no? Para los casamientos, el mantenimiento de la nobleza, etcétera, previo al capitalismo. Sí, también los mitos, las leyendas, como muestran a la mujer. En Grecia, digamos, también en la antigua Grecia, la menstruación como algo totalmente denigrante, ¿no? Como lo peor que debilidad, etcétera. Así que no, es de la antigüedad, digamos, si tenemos que pensar. Por eso es con el surgimiento de la forma estatal, ¿no? Como que no del Estado moderno, pero de la forma estatal, la forma de organización. Natalia, ¿querías decir algo? No, está bien. Pero bueno, como es, este sentido, digamos, este texto es como para enmarcar un poco esto, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, qué hablamos de desde dónde, ¿no? Entenderlo. Después, digamos, la idea es trabajar un poco hoy con el texto de López Louro, de Pedagogía de la Sexualidad, es una pedagoga brasilera, y retoma, digamos, López Louro va a retomar como conceptualmente bastante como a Foucault, ¿no? Digamos que nosotros trabajamos en la unidad 1 un montón, para hablar, digamos, particularmente de la sexualidad, ¿no? Digo, la sexualidad es algo individual, la sexualidad es algo social. ¿Qué es la sexualidad? ¿Es individual o social la sexualidad? No, es social. Bien, todas están de acuerdo que es social la sexualidad. Sí, se construye con todo, digamos. Dice, López Louro plantea justamente esto, ¿no? Sí, que la sexualidad es una invención social, que es una construcción histórica, ¿no? Que la identidad de género tiene que ver con cómo está moldeada justamente la sexualidad por la sociedad, digamos, y que entra ahí, y que es justamente algo que trabaja Foucault, que trabajamos con Foucault, digo, ¿quiénes son los que, o cómo la sociedad moldea esta identidad de género, cómo la sociedad moldea la sexualidad? Eso justamente lo que dice es a través de los discursos. ¿Se acuerdan que trabajamos un montón, ¿no? Los discursos con Foucault. Justamente discursos, dice ella, que instalan, que regulan, que normalizan saberes y verdades sobre el cuerpo, ¿no? Determinados saberes, determinadas verdades sobre los cuerpos. Dice, y esto está como justamente digo, estos discursos, estas verdades, son a través de qué se instalan en los sujetos. Es a través de eso, del discurso, como a través de imágenes, de cuentos, de eso. ¿De las instituciones también, profe? Claro. Exactamente, de las instituciones, ¿no? A través de las instituciones. Comenzando en lo familiar, ¿no? Claro, también. Desde lo familiar, desde la familia, si lo entendemos como una institución, y distintos grupos sociales, digo, pero todos esos discursos funcionan a través de las distintas instituciones en los sujetos, ¿no?
Digo, por eso de vuelta el puente con la unidad 1, pensar, ¿no? Cómo estas instituciones normalizadoras, ese disciplinamiento de los cuerpos, bueno, López Louro dice, bueno, este disciplinamiento, estas instituciones funcionan también en imponer una construcción de una determinada sexualidad, ¿no? Ella plantea, digamos, que justamente en este proceso de interpelación, ¿no? Los sujetos, como pasamos por un proceso de reconocimiento de identidades, ¿no? Y dice, en el cual justamente se van atribuyendo diferencias, se van instituyendo igualdades y desigualdades, ordenamientos, jerarquías, que tienen que ver todo, que están en relación con justamente, que se ponen en juego en relaciones de poder. Que tiene que ver, a su vez, además, con quienes justamente pertenecen a la norma y quienes se salen, ¿no?, de esa norma, y lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Y cuál es la norma? O sea, ¿cuál es la norma hegemónica en la sexualidad para la modernidad? Yo creo que tiene que ver con los comportamientos. La heterosexualidad. Con el cuerpo. Bien, por un lado la heterosexualidad, ¿no? La norma, en primer lugar, tiene que ver con la heterosexualidad. ¿Qué más? ¿Qué tipo de cuerpo? ¿Con qué cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo modelo? El del hombre y el de la mujer. El binario. El del varón, en realidad, dice López Louro. El modelo hegemónico la norma es el varón blanco, heterosexual, de clase media urbana y cristiano, ¿no? Digamos, como ese es el modelo que se impone hegemónico del cuerpo en la modernidad. Y justamente, ¿por qué esto de la norma? Porque dice, a partir de ese modelo, todos como se van a ir construyendo justamente, todas las demás identidades se van construyendo en oposición a esa, ¿no? O sea, no sos varón, sos mujer. O sea, no sos heterosexual, sos homosexual. O sea, se construyen en oposición todas las demás identidades, sexualidades, se van a ir construyendo en oposición a esta norma. Y la heterosexualidad, a su vez, se concibe como natural, ¿no? Como algo natural y necesario, ¿no? La heterosexualidad es impuesta como lo natural, ¿no? Bueno, ¿y qué rol entonces va a venir acá a jugar la escuela? ¿Qué les parece? Si lo leyeron. A partir del disciplinamiento de los cuerpos. De ir normalizando, digamos. Claro, la normalización, digamos. Exactamente. Moldeando, porque... Exactamente, ¿no? Es la escuela, ¿no? Como esta gran institución. La escuela, como esta gran institución, digo, ¿a través de qué discurso la escuela? ¿No? ¿Cuál era el discurso? Que también lo vimos mucho en la unidad 1, en la unidad 2. ¿Cuál es el discurso que sostiene toda la máquina escolar? El discurso científico. Sería como lo biológico. ¿Pero Lo civilizado. ¿en qué discurso de la escuela?
Sí, pero ¿en qué discurso científico la escuela sostiene y justifica todas sus prácticas? ¿Por qué enseñan lo que enseñan? ¿Por qué en el momento que lo dan? ¿Qué discurso científico lo sostiene cada cosa que hace la escuela? Desde la psicología, pues. No la psicología, o no solamente la psicología. La pediatría. Ese es el discurso más médico. La pedagogía, chicas. Pedagogía. ¿no? La pedagogía. La pedagogía, digo, todo el discurso científico por excelencia que sostiene, reproduce, digo, justifica práctica. Por tanto, la pedagogía legitima este discurso. Exactamente, por eso digo pedagogías de la sexualidad, ¿no? Digo, la escuela, digo, a través de la pedagogía de la sexualidad, dice López Louro, justamente construye, colabora, ¿no? Va a este disciplinamiento de los cuerpos. Bueno, pero hay que ver cuál, porque así como hablamos de pedagogía, hay como muchas pedagogías y digamos, de hecho la pedagogía es como un poco, incluye a la práctica también, como que es teoría, pero que es práctica a la vez. Entonces, en esas pedagogías, bueno, podemos encontrar a varias formas de llevar a cabo, que creo que es lo que distingue a cada una. Digo, por eso ahí vamos. Como de los cuerpos, hablando de los cuerpos, hay una pedagogía de lo afectivo, del abrazo y de lo que eso implica en el proceso de aprendizaje. Hay una pedagogía más crítica que creo que, no sé, como por Paulo Freire, digamos, hay otros. Yo respondiendo como a esta manera de ver a la pedagogía como la que reproduce solamente cosas de la sociedad, Pero quizás sean más modernas esas pedagogías. Claro. Estamos hablando, digamos, de la raíz. Ubiquemos el texto, claro. Digo, ¿qué está hablando la autora, no? Está justamente contextualizando esto, la modernidad, la construcción del cuerpo en la modernidad, la construcción de la sexualidad en la modernidad también, ¿no? Y por eso les decía el puente con Foucault, la unidad 1, digo, cómo justamente todos los discursos, siempre, discurso y práctica, acuérdense, siempre van juntos, ¿no? Es imposible pensar práctica sin discurso, discurso sin práctica, ¿no? No existe un discurso escindido de la práctica. Quizás nos quieran hacer ver que sí, pero en realidad no, siempre todos los discursos tienen como esa contracara. Justamente lo que está planteando la autora es esta escuela de la modernidad, ¿no? Esta escuela, cómo se impuso esta sexualidad hegemónica. Eso es lo que estamos como pensando, ¿no? Y ahí es que la autora dice, esta pedagogía de la modernidad, esta pedagogía que es también esta pedagogía que funda la escuela, ¿no? La escuela moderna, también tiene, ejerce, no solamente, digamos, ejerce no solamente ejerce sobre, digamos, cómo deben aprender, sino también ejerce, dice, todo un disciplinamiento de los cuerpos sobre la sexualidad, dice que es sutil. Además es esto, ¿no? Lo que ella plantea, dice que justamente el disciplinamiento sobre la sexualidad se ejerce desde la pedagogía de manera sutil y discreta, no de manera directa. Bueno, dice, sutil, discreta y a la vez dice continua y duradera, ¿no? Porque justamente todas estas prácticas dice, generan un efecto de verdad a largo plazo, ¿no? Que como constituyendo justamente esta subjetividad, seres humanos, a largo plazo. Digo, cuando hablamos de que es sutil y duradera, estas pedagogías, pensemos digo de vuelta, ¿no? Si bien es verdad que
estamos nosotras hoy estamos justamente, por suerte, hablando, o sea, estudiando, mirando una perspectiva de género de ESI, la sexualidad, ¿no? O registrando de que hay una intervención sobre la sexualidad también en la escuela, ¿no? Profe, pasa que eso es difícil porque no todas las familias están de acuerdo con esto. O sea, si bien hay muchas personas que entendemos que no todos se perciben de igual manera o no todos se perciben como nenes o nenas o hombres o mujeres, hay muchas familias que no quieren saber nada con eso. Es como que hay una lucha también. No sé si tiene que ver con otras cosas, no sé, religión o lo que sea, pero mucha gente que se niega a aceptar esto. Sí, pero no entiendo El que tema de percibirse en cuanto a las infancias, digamos, cómo se perciben ahora, ¿no? es que el trabajo me parece de la escuela de ustedes, ¿no? Que yo siempre pienso que podrían llegar a ser seguro las maestras de mis hijas, así que me preocupa mucho su formación. Digo, eh, digo, ustedes son las que van a estar más tiempo, digamos, van a compartir 5 horas casi diarias con las niñas, y las que van a, digamos, ahí a apuntar y a formar, digamos, lo que pasa en la casa y en la escuela es otro ámbito, ¿sí? Digo, y el registro que tienen que hacer las maestras en el aula de lo que está pasando tiene que ver con otra mirada, ¿no? Que no es con la familiar. Que bueno, no importa si la familia está de acuerdo o no con que los pibes sepan que hay distintas maneras de autopercibirse, porque es lo que hay, es la realidad, digamos. La escuela es otro lugar, digamos. Sí. Sí, pero Sí. no sé, yo opino que justamente la escuela es otro lugar, pero es un lugar de encuentro también de todas esas opiniones, de negociaciones y de articulaciones. Entonces, como que también está bueno tener en cuenta esto de las familias, porque es un territorio, es un terreno como quizás que hasta medio pantanoso para poder ejercer, garantizar ciertos derechos de los pibes. Y no solamente los familiares, como que también los directivos, digo, como toda la comunidad en sí, es un espacio social re complejo y que cuando se ponen estos temas muy sociales también que construyen, bueno, no sé, como que se ponen Sí, ahí. lo que yo no estoy diciendo, lo que digo es que eso no sea un paraguas para decir que no se puede hacer. No, claro, obvio. ¿No? Como, bueno, lo que pasa es que las familias no, bueno, está bien, pero se debe hacer porque hay una ley que garantiza que los niños tienen que acceder a esta información, a este conocimiento, a esta perspectiva. Digo, no darlo es ir en contra de la ley. Claro, no, yo me refería a eso de, digamos, uno se podrá hacerlo, pasamos por encima, sino que me refería a esto de lo que se complica a veces cuando uno, digamos, en algún momento va a tener que lidiar con estos temas y cuando la familia no. A mí me pasó que, no sé, en el colegio del nene cuando empezaron a dar ESI, una mamá estaba re enojada que no quería saber nada porque cómo le van a dar ESI, porque dijo no quiere o ese tipo de cosas. Pero ¿qué es bueno, lo que a ver, yo lo que no entiendo es qué es lo que le enoja, ¿no? ¿Qué es lo que da de ese que le enojaba? y yo la verdad que tampoco porque como no me hablaba con ella sabía que estaba en contra
no entendía tampoco el por qué, porque una persona que más o menos informa de lo que tiene que ver con eso y sabe lo que es, no tendría que enojarse, porque no es nada sobrenatural ni nada raro, al contrario, es algo que los ayuda en su crecimiento y los favorece, pero bueno, hay mucha gente que no se gasta, por decir una manera, ni siquiera en informarse de qué es lo que se trata. Porque también es esto, ¿no? Pensar digo, y vuelta como esto, como lo discursivo y la práctica, la pedagogía de la sexualidad, como lo que Logro planteaba esto de lo sutil, lo discreto. Digo, pensar en que la pedagogía de la sexualidad es hasta, ella plantea el ejemplo de, bueno, el uniforme, ¿no? Como el cuerpo en la escuela, pensarlo como desde cuál es el uniforme de los varones y cuál es el uniforme de las nenas, o cuál es el guardapolvo que usan los nenes y cuál es el guardapolvo que usan las nenas, ¿no? Digo, eso me está hablando de una pedagogía de la sexualidad. Digo, y pensar en ese hecho solo es esperen, chicas, me voy a mudar un minuto. Llegó el padre. Bien. Digo, estábamos en esto de pensar, ¿no? La sexualidad como estas prácticas, digo, como en el uniforme. En el uniforme hay una pedagogía, ¿no? Digo, hay un discurso que sostiene, digo, ¿cuál es el discurso que sostiene? ¿Por qué los varones son pantalón y las chicas jumper? Que un montón de colegios ya cambiaron, un montón todavía no, ¿no? Uno de los textos de toda educación sexual, igual lo vamos a ver más en detalle la otra semana, pero es muy interesante plantear sobre el nivel inicial, ¿no? Cuando vieron que todavía hay un montón de jardines, los nenes tienen guardapolvo celeste, las nenas tienen guardapolvo rosa. Ahora muchos no, tienen todos el mismo color, pero ¿qué color tienen todos? El azul. Celeste. Celeste, ¿no? O sea, ¿ustedes se imaginan un guardapolvo rosa para todos? ¿Todas? No nos imaginamos porque no lo harían, o por lo menos por ahora, pero como tener algo de raro, de malo, no tendría por qué. No tendría, ¿sería posible? O sea, yo de chabolas tengo ganas de decirle a la señora del jardín de mi hija, che, tiré a ver qué pasa, como para ver qué pasa, ¿no? Que el año que viene van a ir todos con guardapolvo rosa. ¿Cómo todavía está asociado, ¿no? Y esto nos habla de una pedagogía de la sexualidad también, ¿no? Y ahí sería, profe, sería que todavía se permanece de manera sutil todas estas prácticas de decir celeste, rosa. Sí, y también permanece la norma, ¿no? La norma del varón. La norma, ¿no? El varón. Lo azul es asociado a lo varón, a lo varonil todavía, ¿no? Todo bien, o sea, nadie tiene problema en ponerle a su hija algo azul. Ahora, ponerle a un nene algo rosa es como, uff, ¿no? Como, todavía, entonces quiere decir ahí que hay una norma que sigue siendo muy fuerte, ¿no? En cuanto a la construcción de la sexualidad. Y en los jardines creo que se refuerza mucho todavía eso, se nota. Sí. Esta cuestión de los colores.
sí. Eh, bueno, es un proceso, ¿no? Como, bueno, por eso digo, tan importante para ustedes que están en formación, esto, pensarse y poder pensar que es posible ubicarse de otra manera. Digo, y la construcción de su mirada, digo, cuando yo insisto mucho en esto, que a veces, digo, por eso te preguntaba Natalia esto, bueno, pero ¿qué va a dar de sí que es tanto escándalo? Digo, porque a veces no se trata de decir, ay, voy a dar ESI, o ay, voy a dar perspectiva de género, qué sé yo. Uno la tiene que tener, uno como formador la tiene que tener, ¿sí? Entonces, si uno frente al aula, digo, frente a un curso, en mi caso, ustedes, frente a las niñas, tienen esa perspectiva incorporada, ¿sí? No es que todo el tiempo van a tener que hacer explícitas las actividades de ESI, porque ustedes tienen esa perspectiva incorporada, ¿se entiende? Sí, además en los momentos en los que surgen cosas más ricas a ver y analizar, son los momentos en los que más se pretende ver y analizar eso. No sé, como un recreo, cómo contestó este nena a esta nena o esta nena a esta, no sé, como qué comentarios se hacen. Sí, en eso que no está escrito, ¿no? En lo que sale por como lo que va surgiendo en el aula en el momento en el que no está, lo que no está planificado. Eh, entonces digo, también pensar, bueno, lo que va, como estos efectos de verdad, En cómo lo que intervenir, dice, a eso se refiere, esa- ¿no? Profe, cuando se surgen esas cosas que son espontáneas entre los niños, ¿cómo intervenir? exactamente, O sea, yo no voy a sí, decir todo el tiempo, hola, voy a hablar de sí, pero sí voy a tener que intervenir desde esa ujú, perspectiva. exactamente, sí. Sí, y a mí hay algo como también que tiene que ver con eso, ¿no? Que me preocupa como un montón con la primaria. Mi hijo empieza en la primaria, entonces estoy como con esa cosa de que hay en la primaria, le tengo miedo. Eh, eh, A todos nos pasa, como, cuando empieza sí, primero o cuando empieza secundaria siempre son momentos de una de preocupación, de miedo, de todo. sí, ¿Con qué se como van a de encontrar? transición, ¿no? A mí me pasó en jardín, profe, con mi hija, Angelita de 3, porque era todo, o sea, todo lo que se había construido desde el hogar era, viste, encontrarse con que me diga el rosa es de nena y el azul es de varón. Y eso yo no se lo había inculcado, digamos. ¿Viste? O el color piel y ese tipo de cosas que me costó un Mm, montón volverlas a que ella la pudiera comprender, porque ya eran todos los amigos, digamos, hablaban de esa manera. Bueno, a mí también me pasó con mi hija el tema del color rosa, era algo que a mí nunca me gustó, digamos, pero o sea, llegó un momento donde ella, no sé, a los 6 años me empezó a pedir, no, a mí me gusta el rosa, yo le compraba ropa y me marcaba que no, que tenía que ser rosa. Entonces, bueno, llegó un momento donde yo tuve que empezar a comprar todo rosa porque era lo que a ella le Claro, gustaba. incluso la Porque, discriminaban, porque como ella no claro, usaba rosa en el jardín, usaba, no sé, colores, qué sé yo, neutros, los que a mí me gustaban, porque yo no le ponía rosa, y era como que sufría discriminación. Vos no sos nena, le decían, ¿por qué tenés un color negro? bueno, pero ahora lo que me pasa, que mi nena ahora tiene 8 años, es como que ella sola me está pidiendo cambiar el color de, por ejemplo, el otro día me pidió una pollera negra y otra cosa más de color oscuro, cuando antes, hace 2, 3 años atrás, me decía, no, no Claro. me gusta el negro, No, vos bueno, a querés mí me ser pasó negro. lo mismo. Ahora tiene 8 y es lo mismo. Bueno, ahora quiere todo negro. bueno, pero por eso digo, pues, se trata también, ¿no? De esto, de, como también docentes y como de entender que la elección que hacen los niños, respetarlas, o sea, así sea, Claro, que a mí también es pasa lo mismo, propio, ¿no? A mí no me gusta el brillo, el rosa, pero bueno, si ella es lo que ella quiere, es claro. una Bueno, a mí me elección, pasó ¿no? eso. Cuando me empezó a pedir, yo dije, bueno, no, es lo que a ella le gusta, por más de que a mí no me guste, vamos con lo que a ella le gusta y uno tampoco puede estar pretendiendo que le guste lo mismo que a uno, o sea, cada uno es un individuo independiente y tiene sus propios gustos. Ujú. Pero bueno, entonces, digo, volviendo un poco al texto, como que nos fuimos yendo, digo, los cuerpos, lo que plantea López Louro, es que al fin y al cabo los cuerpos, dice como, deben presentar las marcas visibles de su paso por la escuela, ¿no? Parecería como que justamente
que, que, que se espera que los cuerpos presenten esa marca del paso por la escuela, ¿no? En las formas de hablar, en las formas de pararse, las posiciones corporales, digo, este autodisciplinamiento, ¿no? Que después que también vamos como tomando de Foucault. Digo, la idea es pensar, digo, cómo esta construcción de estas pedagogías, digo, se ponen en tensión, ¿sí? Hoy están puestas en tensión, hay nuevas maneras de... La clase que viene la vamos a abordar con el texto de Morgade, ¿no? Sobre las nuevas formas de los distintos modelos de abordar la educación sexual. Digo, hay distintos modelos de abordar la educación sexual. Sí, hay distintos modelos. Digo, ¿cuáles están en permanente tensión? ¿Cuáles se están imponiendo, no? Lo que tiene interesante el texto de López Logro es cómo justamente ella sitúa la construcción de la sexualidad también desde los discursos, ¿no? Y desde la pedagogía y entender este puente con la unidad 1. Esta idea de lo normal y lo que se sale de la norma, ¿no? No sé si quieren hacer una consulta, algo para agregar. A mí me hizo acordar a una película que va a salir ahora, que en realidad es un libro, que se llama Yo Nena, Yo Princesa. El caso de Luana. De Luana. Que Sí. bueno, habla como mucho de esta transición en las instituciones. Sí. Pero... Sí, en las instituciones y en nosotros, ¿no? En la sociedad. Sí, pero como que también, como desde algunas prácticas del jardín, o de inicial y de primaria, como, digamos, aunque son muy sutiles, no sé, que no es solamente el rosa y el azul, que es un montón y que sucede, pero que en otras prácticas como filas, como los juegos, el lugar que ocupan los varones en el patio, como todas esas cosas que las canchas de fútbol así como que necesitan más espacio que una ronda en donde se juega con muñecas. Entonces siempre las chicas como esas la cosas. clase que viene vamos a ver el texto de Legueris y el de Morgade, de Tradiciones, que justamente lo que habla Legueris es cómo es esto, es el uso del cuerpo, ¿no? Cómo usan el cuerpo los varones y cómo usan el cuerpo las nenas, qué se espera que usen del cuerpo. Por eso el texto completo se llama ni tan quietas ni tan activas, ¿no? Bueno, ¿cómo se espera la utilización del cuerpo para los varones y la utilización del cuerpo de las mujeres, los deportes, ¿no? ¿Qué deportes se van a utilizar en unos y en otros, habilitar? Con esto, eso que les estaba por decir antes, me olvidé, como esto de la primaria, también como de cuando ustedes decían de estar atentas a, digo, la edad vieron que de los 11 a los 10, a los 13, como el bullying es como muy, muy fuerte, ¿no? En los niños. Yo el otro día estuve, me pidieron que haga la articulación entre primaria y secundaria, estuve con los nenes de sexto grado, y fue un ratito, fue como una clase de 1 hora, que bueno, hicimos una actividad, pero en ese ratito hubo 2 o 3 cuestiones que viste que se dicen en enano, en no sé qué, no, como, yo los escuché y estuve 1 hora, les dije, o sea, no, está bueno lo que hacen, ¿no? Como, ahí cuánto por trabajar hay, ¿no? Sobre el respeto hacia el cuerpo del otro, hacia los sentimientos, hacia cómo el otro se ve, la opinión de él hacia el otro, ¿no? Es muy fuerte esa edad con eso. Es como una edad bastante chota. Nada. Pasa que a veces no hay un trabajo previo de esos temas o esas cuestiones que hacen que uno llegue a la adolescencia o a esa edad que es media rara, media turbia y que no respeten. Yo creo que hay un trabajo muy antes de todo.
por ejemplo, nosotros ahora está costando mucho entre compañeras porque tenemos que trabajar transversalmente con nuestras prácticas docentes que estamos haciendo ahora en tercero, con el tema de la ESI, porque la escuela está con un proyecto de ESI. Y está costando un montón, porque es como un ámbito que todavía no lo estábamos trabajando. Tenemos que hacer una práctica lectura y transversal eso, hablar de estas cuestiones de ESI. Hay y compañeros que les tocó sexto grado y que les da como, no pudor, sino que están metidos en el ámbito medio que no es suyo porque no son los docentes que son, o sea, el original, solamente vamos para una práctica. Y está costando mucho hablar de eso. Buscar un tema para poder trabajarlo. Bueno, a Qué mí, bueno que les tocó. a mí, por ejemplo, soy una de las que le tocó sexto grado y yo estuve con los chicos el otro día y bueno, ellos me estaban contando que justamente habían estado leyendo un cuento que tenía que ver con el bullying y me empezaban a contar que lo que pensaban ellos, que estaba mal, que bueno, todo ese tipo de cosas que dice la profesora que la verdad los vi bastante bien, digamos, al grupo en ese sentido, por lo menos en el momento que estuvieron hablando y justo a mí se me había ocurrido llevar para leer un relato de mitos y el mito habla de justamente de Cupido, la historia de Dafne y Apolo, que me pareció para cruzarlo con la ESI porque también tiene que ver con las emociones. Entonces yo apunto directamente a eso, digo, bueno, lo voy a usar y acá voy a incluir las emociones en el tema de ESI. O sea, no se me pasó por la cabeza pensar o andar mucho en el tema, porque aparte también hoy es una clase, pero por eso te digo, si es de ESI también lo puedes relacionar con las emociones, no tiene que ser tampoco algo Sí, obvio. demasiado. Obvio, con todo. Todo el tiempo, es que es esto, todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo es así. La educación sexual es permanente, todo el tiempo, o sea, por eso es sutil, por eso es en las acciones, en las pequeñas, ¿no? Es permanente. Eh, Digo, y cuando no se habla es que hay, o sea, también, ¿no? El no hablar es hablar, de otra manera. Eh, bueno, vamos cerrando el martes que viene, no, el otro, vamos con Morgade y Legeveris, para Legeveris, el texto ni quietas ni temprano activas. Y después, bueno, ya nos queda una más, pero tranquilas que... Profe, igual están los textos ahí, pero ¿me puede repetir los autores? Allí yo lo anoto y ya sé. Morgade Sí. y Legeveris, Mara Legeveris. Entonces es el martes que viene, no el otro. El otro, el 26. Bueno. Vamos a respetar el cronograma, así no hacemos lío. Bueno, profe, buenas noches. Gracias, chicas, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeras. Chao.